va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Lunes, inicio de semana, inicio de las vacaciones, día feriado, muchas Final cosas. de puente. Final de puente. Otro estás, año Enrique? más del natalicio de Benito Juárez. Bueno, tenemos muchísimo de qué hablar este lunes en Perspectivas. Comenzando, Belén, con algo que se fraguó hasta el viernes de la semana pasada, que le hemos dado mucho tiempo de Perspectivas, y que fue la negociación de la famosa ley Uber, ¿no? Conocida como ley Uber, pero es una ley para regulación de estas plataformas que prestan este servicio parecido a Uber, ¿no? Que son al final servicios de taxi, y que salió hasta el viernes en la tarde después de muchísimas horas de negociación, y que se ha dicho a últimas horas que el gobernador podría observar, es decir, vetar la ley. Así es, una ley, Enrique, que ya le adelantábamos algunos puntos interesantes a nuestra audiencia, que por cierto hay que recordarle que estamos totalmente en vivo, por si usted quiere participar. Con alguna pregunta, con algún comentario, lo puede hacer libremente a través de nuestras cuentas institucionales. Estaremos recibiendo y sacando al aire sus comentarios y opiniones. Y bueno, lo decíamos, algunos aspectos interesantes de esta ley que ya avisorábamos, ya adelantábamos: la aprobación de las tarifas dinámicas, el hecho también de que Uber y el resto de las plataformas puedan cobrar indistintamente con tarjeta de crédito, débito o en efectivo. Y un aspecto interesante, Enrique, que van a poder recoger pasaje en cualquier punto donde el cliente así lo solicite, ¿no? Sí, yo diría que tiene al menos, Belén, 3 elementos esta ley que habría que considerar. La primera, creo que se privilegió, si así se puede decir, el libre mercado por encima de la regulación del Estado. Es decir, prácticamente todos los temas polémicos quedaron en jurisdicción directa de las propias plataformas. Exacto. Que es cuántos autos hay en el mercado, qué tarifa se aplica. Yo diría que menos el tema de las famosas tarifas dinámicas, que esa sí queda regulada, que yo creo que es una medida acertada de los diputados, porque yo creo que estas tarifas dinámicas eran un abuso, ¿no? Eran un abuso como el que cometían taxistas también, ¿no? Que de pronto, si era muy de noche o veían había que no mucha podías, demanda. o había mucha demanda, automáticamente te subían el precio. Creo que en términos generales se apostó por una ley de libre mercado, pero creo que en este tema de las tarifas dinámicas sí lograron regular. El tema más controversial y que llevó la negociación hasta prácticamente el viernes por la tarde fue si estas plataformas podían o no cobrar en efectivo. Sí. Porque ya hay algunas que cobran en efectivo, como por ejemplo City Drive. Esa ya cobra en efectivo, que esa parte tapatía. Y bueno, tan es polémica que ni tú ni yo nos poníamos de acuerdo. Tú tenías una posición en torno al tema y yo tenía otra posición en torno al tema. Y la sigo teniendo. Sí, pero digamos que por lo que he podido platicar con los diputados que votaron a favor de que se cobre en efectivo, lo que dicen es que no le puedes restringir al consumidor el hecho de que no pueda pagar en efectivo, ¿no? Que es anticonstitucional. Al final no ha habido nunca un fallo de la Suprema Corte en el tema. Y lo que dicen los que decían que no, que tenía que ser solamente en tarjeta de crédito, es que es parte, digamos, de la especificidad del servicio. Entonces creo que al final fue un debate en donde cada una de las posturas tenía sus argumentos. Yo estoy más con unos, pero entiendo que los otros argumentos son igual de válidos. Sí, totalmente. Y bueno, el asunto, Enrique, es que pues esta iniciativa, más bien esta ley, como quedó aprobada, que hay que decirlo, por unanimidad, pues no fue del todo del agrado del Ejecutivo Estatal, y hoy el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, le adelantó a los medios que podría vetar esta ley. Así que vamos a escuchar la declaración del secretario general de Gobierno. Estamos analizándola, estamos trabajándola. El viernes salió ya en la tarde, el equipo de la Subsecretaría Jurídica lo está revisando, y bueno, si tenemos que hacer algún tipo de modificación, pues en una concordancia con el Congreso del Estado. Bueno, hay puntos de vista diferentes, pero hay que irlos cuidando y acoplando. También puede haber algunas reglas de operación donde pudiéramos trabajar en conjunto para que esto tampoco no se desborde, sino que sea una ley acorde y en beneficio de todos los jaliscienses. Pues ahí está la declaración del secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. Yo pude tener contacto con algunas personas cercanas al gobernador Belén en la tarde de hoy. Y lo que me decían es, uno, el gobernador no ha tomado la decisión de vetar. Es decir, lo que ellos creen es que existe presión de algunos grupos afines a los taxistas que están aprovechando este momento para decir que el gobernador va a vetar. Y lo que me dicen, por lo menos a mí, es que el gobernador no ha tomado la decisión. Sí creo que en algunos temas el gobernador tiene su opinión y él cree que no fue tomada en cuenta a la hora en que se negoció la ley, porque hay que recordar que esta ley sale sobre todo por un acuerdo entre Movimiento Ciudadano
el Partido de Acción Nacional, el Verde, el PRD y Pedro Kumamoto, ¿no? Ese fue como la gran coalición que se formó. Y el PRI se mantuvo en algunos temas contrarios a esa gran coalición, como por ejemplo el cobro en efectivo y como por ejemplo la no regulación de autos por parte del Estado. Es decir, yo creo que el gobernador, si me preguntan cuál es mi opinión, creo que va a observar, que es vetar. No hay vetos parciales, observa y por tanto veta. Claro. Y tendrá que volver esta discusión al Congreso. Sin embargo, al día de hoy el gobernador no tomó la decisión. Claro, y hay que decirlo, Enrique, a manera de contexto, que esta iniciativa surge originalmente del Ejecutivo Estatal y surge luego de una serie de reuniones que mantuvo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, algunos funcionarios de primer nivel, con representantes tanto de los taxis tradicionales o los llamados taxis amarillos, con representantes también de estas plataformas digitales que ofrecen el servicio de taxi, ¿no? Sí, ahora, yo creo que el gobernador tuvo durante esta negociación distintas posturas y distintas posiciones, e incluso diría yo que mandó mensajes muy distintos. Hay que recordar que cuando se empezó a discutir por primera vez este tema, para que existiera una regulación en términos del Congreso, fue por ahí de agosto del año pasado, cuando todavía estaba la legislatura 60. En ese momento se empezó a discutir, pero no sé si recuerdas que empezó a haber un escándalo porque el titular de la Comisión de Vialidad era Martín López Cedillo, que aparte tenía, y también sale en la lista que ya publicitó el gobierno del Estado, tenía taxis a su nombre, tenía hermanos de él, tenían taxis a su nombre, es decir, había estos problemas no muy claros que digamos, caían en un cierto conflicto de interés. Y el gobernador recibió en ese momento, creo que con poco tino, en Casa Jalisco, a Rafael Llerena, a los líderes sindicales, y no recibió en su momento a la oposición, sino simplemente con estos líderes que tienen claros intereses en términos del taxi. Y se fue moviendo hasta que 1 o 2 días antes de que se aprobara la regulación, pues salió el gobernador del Estado en conferencia de prensa a decir que apostaba por un nuevo modelo de concesiones, retirar las concesiones a los que están acaparando. En 6, 7 meses el gobernador pasó de una posición, yo diría, muy cerrada en este tema, a una posición mucho más abierta. Ahora, no está mal que se observen las leyes. Las leyes, o sea, el gobernador tiene esta facultad de vetar. Sin embargo, lo que sí me parece una contradicción es que se hable de que se quiere reestructurar, yo le diría, el pulpo de los taxis, ¿no? Para escenificar todos los temas de corrupción que hay, y que después se vete por temas que no favorecieron a los taxistas. Que eso sería, yo creo que un pésimo mensaje, ¿no? Sí, porque yo creo que estamos ante la oportunidad, si me permites la expresión, histórica, de que el gobierno de Jalisco pueda realmente entrar de lleno, limpiar este sistema de taxis tradicionales que no ha favorecido a nadie, Enrique. A los únicos que ha favorecido pues son a los líderes sindicales, a los líderes de las centrales obreras, a los políticos que han acaparado tal cantidad de permisos que, bueno, se han enriquecido a través de este sistema. Pero ni los taxistas han obtenido, digamos, un salario digno y tampoco han brindado un servicio adecuado al usuario, que el usuario hoy por hoy sigue padeciendo abusos, malos tratos, el subirse a vehículos que no necesariamente están en buenas condiciones, incluida su propia seguridad. Así que, pues yo diría que estamos ante una oportunidad interesante y ojalá que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval la pueda aprovechar, realmente le entre a fondo, porque a mí hay un aspecto que me ha llamado la atención en los últimos días. Al interior del propio grupo de taxistas tradicionales, empiezan ya a decantarse ciertos grupos. Claro. Y hay algunos grupos que se han dado cuenta que efectivamente urge hacer una limpia y que es indispensable que los verdaderos taxistas, los que están al frente del volante, los que prestan el servicio, tengan estos permisos y puedan ahora sí brindar un servicio adecuado al usuario, ¿no? Pero ¿quién es? Que yo creo que esa conciencia de alguna parte de los taxistas existe. Tan es así que hay sitios que se han modernizado, hay sitios que están pidiendo participar en las concesiones de estos nuevos autos híbridos. Es decir, creo que hay, y tú lo platicas con taxistas tradicionales que te dicen, es que estamos estamos teniendo más de una llamada de atención por parte del usuario, ¿no? Al dejarnos de lado y apostar por estas nuevas plataformas. Sin embargo, yo creo, Belén, que los más organizados todavía siguen siendo los taxistas corporativizados y vinculados a sindicatos, que son los que pueden ejercer mayor presión a la hora de llegar, no solo con el gobernador del Estado, también, por ejemplo, si tú escuchas todas las declaraciones de Enrique Alfaro, pues siempre quedando bien con Dios y con el diablo, ¿no? O sea, diciendo, sí, hay que aprobar este tipo de plataformas porque son importantes y todo, pero no olvidemos que los taxistas son esto y esto. Al final, lo que sí queda clarísimo es que se formó en el Congreso una coalición
que apostaba por una regulación cero o prácticamente cero a Uber. Y sí siento que la bancada del PRI, por sus posiciones que tuvo al final, sí defendía algunos intereses de los taxistas, que tampoco están mal, tienen que estar representados. Sin embargo, ¿qué elegirá el gobernador? Exacto. ¿Quedarse con el modelo actual o ir hacia un nuevo modelo que también va a incentivar automáticamente el cambio en los taxistas tradicionales, en los más de 12,000 taxistas tradicionales? Sí, además, no son pocos. Y que como ya lo decías, lamentablemente la mayoría siguen estando bajo el rigor, si lo podemos decir así, pues de estos líderes sindicales o de los dueños que tienen un montón de vehículos y en consecuencia pues un montón de choferes a los cuales les pueden decir qué hacer o se quedan sin trabajo. Claro, y que quede claro, regulación no significa que en la práctica se vaya a materializar ni un mejor servicio, ni tampoco mejores precios, ni mejor calidad en el servicio. La regulación es efectiva en la medida en que el Estado puede supervisar que esa regulación se cumpla, que es lo que creo que nos ha pasado en muchísimos asuntos que son leyes positivas y que después vemos que se deforman. Sí. Se deforman porque no hay regulación. Es decir, ahora el Estado tiene que entrar a ver, por ejemplo, que el Fondo Verde que va digamos, que se va a integrar de todas este 1.5% de impuestos que va a pagar Uber y las distintas plataformas, pues que se aplique bien, que sea para transporte público, que sea transparente. A lo que me refiero es que la regulación es un paso. Falta el paso más importante, que es supervisar y hacer cumplir la ley. Fíjate que, Enrique, que antes de irnos a la pausa, porque lamentablemente se nos agotó el tiempo de este primer bloque, yo confío en que el propio mercado vaya depurando y decantando el servicio de taxi. Ojalá que así sea. Conforme yo confío poco en el mercado, fíjate. Conforme haya mayor competencia, mayores opciones para el usuario, yo espero que poco a poco vayan tomando cada uno su curso y su causa. A mí lo que me preocupa es que una sola empresa tenga el 95% del mercado. Bueno, sí, y si tiene una sola empresa como es Uber, 95% del mercado, lo que hace es determinar precios, costos, calidad. Yo creo que ahí también el Estado tiene que fortalecer sus capacidades para regular que nadie sea monopólico en el mercado. Totalmente de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Enrique, nos vamos a la pausa y están aquí nuestros invitados de esta noche con temas también muy interesantes. De regreso en Perspectivas. Y Belén, un tema que no se agota siempre es hablar de la transición política, ¿no? Ya a veces no sabemos si estamos en transición, si no, si se vivimos acabó. Permanentemente en transición a la democracia en este país. Y muchas veces ponemos el acento a nivel nacional, ¿no? ¿Qué ha pasado en la transición nacional, el IFE, todos estos organismos? Pero se nos olvida que también a nivel local, a nivel Jalisco, han existido una serie de procesos que implican una transición política incompleta, con muchísimos problemas, pero que hoy queremos platicar precisamente de este tema aquí en Perspectivas con el doctor Alberto Arellano. Él es investigador del Colegio de Jalisco. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Enrique y Belén, por la invitación. Alberto, bienvenido. Alberto, y bueno, esto a raíz de un libro que te tocó coordinar, que se llama Jalisco en su transición política. ¿Por qué no nos explicas un poquito el libro, de dónde surgió la idea y qué académicos participaron? Muy bien, mira, el libro surgió hace 4 o 5 años como proyecto y obviamente era la idea de hacer un balance en un aspecto procesual, ¿no? Y algo más estructural, y obviamente elección tras elección estamos como algo tomándole el pulso al cambio político. Es algo que hace la ciencia política mexicana en general por la vía electoral, pues es dar cuenta de las coyunturas. Pero en lo particular de Jalisco se trató de hacer esta visión de mediano plazo a partir de la década de 1980 y entonces situar y justipreciar la situación en términos conceptuales y empíricos. Digamos que esa era la cuestión académica, darle orden y sentido. ¿Quiénes participan? Bueno, tu servidor, que tuvo el honor de coordinar la obra, y obviamente académicos de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Jalisco, incluso del Colegio de México, del Colegio de San Luis, te lo digo en su momento, ¿no? Nancy García del Colegio de Jalisco, sí. Carlos Navarrete, que en su momento estaba en el Colegio de San Luis, si mal no recuerdo, Jesús Gómez Valles de la Universidad de Guadalajara, Ismael Ortiz también de la Universidad de Guadalajara, y bueno, ahorita ¿qué más? No recuerdo la parte esta Jorge Eufrasio del Colegio de México. Gracias. ¿Y qué evaluación general hacen, o una vez que tuviste todo este material, que lo pudiste leer, organizar, cuál es la evaluación general que se hace sobre la transición en Jalisco y qué le hizo falta, si es que le hizo falta algo? Claro, mira, desde el punto de vista, bueno, obviamente la intención es académica, disciplinar, y obviamente me gustaría rescatar, ver el libro ahorita, lo que acaba de suceder incluso por la misma Universidad de Guadalajara, que acaba de organizar el COMEXO,
más bien como al final me gustaría retomar estas ideas. Pero básicamente era precisar las características de la transición mexicana y de la local en particular. Bueno, concretamente es una transición votada. Eso es muchas veces caemos en el problema de discutir en los procesos políticos si es democracia o no. O sea, ya de entrada eso ya es problemático, ¿no? Y entonces a veces vemos precisamente la democracia como una utopía, como decía José Bolívar, una cajita o un sombrero de mago, cuando tenemos que empezar a pensar la democracia como problema, ¿no? Sí. Y como problema con muchas aristas y agendas, ¿no? Bajo esta idea, entonces, la idea de darle a la transición es a veces justificarla, tampoco discutir si es democracia o no, sino más bien una poliarquía con muchos centros de poder, y lo que hace la democracia en términos formales es la pluralidad, la competencia, el acceso a las estructuras de autoridad, y básicamente esa era como la cuestión central. Y eso nos lleva a discutir, obviamente, que hay satisfacciones, desencantos, si hay o no regresiones autoritarias, quiebres, o sea, es el tema de nunca acabar. Y entonces, como también me gustaría como señalar el punto, hace falta también una pedagogía sobre estas temáticas, ¿no? O sea, aquellos que son un poco mayores o nos tocó la transición electoral, sabemos lo que implicaba este pequeño mecanismo comicial que fue de conflicto, derechos, no fue tan fácil, y ahora lo vemos, ahora las libertades democráticas las vemos como salidas como hongos mágicos, ¿no? Entonces, claro. Y es algo que a veces se olvida, y estamos ahora dispuestos a claudicar nuestro apoyo a la democracia formal, ¿no? Entonces, Alberto, muchas veces se ha definido la transición como ese tránsito de instituciones autoritarias o instituciones no democráticas a instituciones plurales o instituciones en donde la ciudadanía puede participar con mucha mayor facilidad. En Jalisco, si revisamos institución por institución, pues de pronto nos llevamos a algunos desencantos. Por ejemplo, tú lo conoces muy bien, Alberto, el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Dices, ahí de democratización, pues muy poquito, ¿no? El Congreso también con muchos problemas, un gobierno del Estado con baja rendición de cuentas. Es decir, después de todo esto, más allá de un balance, ¿crees que vivimos en una democracia de baja calidad, de poca calidad? ¿Cómo la caracterizarías más allá del libro? Más allá del libro, precisamente, bueno, pues el debate puede estar abierto, ¿no? Democracia germinal, democracia inicial, pero precisamente la crítica o el cuestionamiento era discutir los modelos lineales de la transición, ¿no? Después de la transición viene la consolidación. En su momento, el año 2000, se discutía eso y la consolidación y que no siempre pasa. No llegó, ¿no? Claro. Y entonces, precisamente, desde el más allá del libro, pues precisamente no era trabajar con el concepto de transición, o al menos yo intento no trabajar con el concepto de transición, porque cambio político también se puede dar de la democracia a regímenes autoritarios y totalitarios, ¿no? Entonces, y son como varios niveles. Bajo esta idea, entonces, habrá que justipreciar estos pequeños alcances, logros, que tiene que ver con la remoción en las estructuras de quienes ocupan las estructuras de autoridad. Y obviamente el problema de lo que también tendríamos que hacer una crítica a la comunidad académica en general es que estamos, o la ciencia política en general, es que todo lo pensamos que son elecciones, ¿no? Cuando apenas es una parte, el acceso al poder es una parte, y muchas veces olvidamos el desempeño gubernamental, y ya eso nos lleva a las relaciones con las políticas públicas, y eso también nos lleva a temáticas ahora que están muy en boga, pero que no porque se mencionen se están abordando de manera satisfactoria, y todo el mundo en el discurso político académico se menciona como rendición de cuentas, transparencia, y todas las instituciones que están cooptadas por un campo de poder, las prácticas políticas, y bajo esta idea, bueno, yo siempre también señalo, los políticos tampoco son de Marte, ¿no? Entonces corresponden a un sistema, a una comunidad política, a un entorno cultural, y obviamente está demostrado que, bueno, el sistema electoral también se hace muy farragoso. Estamos normando prácticas y a la norma le encontramos darle la vuelta. Entonces el problema es de otro tipo, pero bien haríamos con esta pedagogía defender algo que para muchos, te digo, es nuevo. La democracia en México es nueva, ¿no? Pero, por ejemplo, Alberto, con Alberto Cárdenas parecía un caminito, ¿no? Sí. Por ejemplo, se metió al tema del Poder Judicial. En su momento estuvo abierto, por ejemplo, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todo este tipo de debates. Pero como que después los siguientes gobernadores, Francisco Ramírez Acuña, Emilio González, incluso Aristóteles, como que ya ese tema de la democratización lo dejaron de lado, ¿no? Claro.
precisamente porque, bueno, entonces lo que decía, falta una pedagogía, falta obviamente demócratas en la política, faltan mayor transparencia, o sea, se logró esto y yo creo que ahí la clase política se anquilosó. Obviamente el juego se hace más abierto, se hacen una mayor participación, una competencia entre los mismos partidos políticos, las instituciones políticas, y los pocos o muchos espacios que había se empiezan a cooptar y se empiezan a simular también, ¿no? A simular que se cumple la regla, pero se viola el espíritu, ¿no? Entonces, Alberto, me gustó mucho algo que dijiste al principio, que en Jalisco tuvimos una democracia, y bueno, creo que en general en México, que se ejerció a través de las urnas, lo cual habla bien de una ciudadanía, habla bien de un país. Sin embargo, por lo que has explicado, evidentemente los partidos no han caminado como en este mismo sentido. Yo te quisiera preguntar, y trayéndolo ya un poco más el tema, lo que acaba de ocurrir en Jalisco, ¿cómo ves Movimiento Ciudadano, que es considerado también, digamos, una alternancia dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y si consideras que hay los elementos para que en un futuro podamos hablar realmente de una transición exitosa, ¿no? Precisamente digo, yo creo el libro concluye con esta idea de que precisamente a veces por estar en la parte institucional formal olvidamos que los cambios políticos más interesantes están en los ciudadanos, en tanto electores, ¿no? O sea, el libro concluye en esa cuestión porque es interesante ver cómo Movimiento Ciudadano, bueno, será una discusión para los especialistas, sobre todo también señalarlo, el libro lo plantea, en materia de partidos políticos falta mucho por hacer en sus dinámicas internas, en su vida interna, en los grupos políticos, en las facciones, y obviamente es algo que es una playa virgen de la cual es irnos a bañar. ¿Y qué pudiéramos hacer ante tu pregunta muy concreta? Digo, Movimiento Ciudadano sorprende a nivel nacional, sorprende desde el primer punto a nivel de lo formal, pero ¿qué es Movimiento Ciudadano? Yo a veces lo digo en términos de broma, todos unidos por la nómina, ¿no? Entonces, el problema es ahí, pues tiene que ver con la fortaleza institucional, las prácticas, la ideología, y si Movimiento Ciudadano es capaz, o un partido minoritario es capaz de hacer una oferta o ser interesante a los ciudadanos, digamos, el comportamiento más interesante está en los ciudadanos porque incluso hacen voto reflexionado, cruzado y digamos, lo que tenemos o tienen que aprender la clase política, el poder está repartido y lo que obligan es a llegar a acuerdos. Si los políticos no llegan a acuerdos, ese es su problema, ¿no? Por supuesto. Alberto, hay dos capítulos en el libro, uno sobre el Partido de Acción Nacional de Carlos Navarrete, ¿sí? Otro sobre el PRD que escribe Jesús Gómez Valle. Y lo interesante es que en el caso de Movimiento Ciudadano, todo parece indicar que Movimiento Ciudadano no le presta ningún tipo de importancia a la vida interna de su partido. Es decir, parecería que es una marca con la cual que se le coloca a un candidato, pero no hay ni procesos internos, ni delegados, ni secciones, ni sectores. No hay. Es decir, incluso se lo preguntas a Enrique Alfaro y él te dice, es que eso para la gente no es importante que exista eso. ¿Tú crees que la gente premia a los partidos que son democráticos o no? Hablando desde el elector. Hablando desde el elector, precisamente es una pregunta que realmente escaparía ahorita para mí, porque precisamente obligaría a ver todo. Ponle que no exista la institución formal, no existan todas estas partes de cómo repartir, pero hay luchas y grupos y facciones, eso es independiente, ¿no? Sí, totalmente. Y bajo esta idea, bueno, el partido gira en torno a un liderazgo que bueno, como dice Duverger, la están haciendo con un liderazgo y el problema, si MC no se institucionaliza, va a desaparecer en cuanto ese liderazgo no encuentre los mecanismos institucionales para que este partido sea una oferta. Entonces nos vamos a encontrar con una vida institucional no de, ¿qué será? 5, 10, 15 años a lo mucho y desaparece. O tal vez sirve para un proyecto. O sirve para un proyecto personal. Y se acabó, ¿no? Y se acabó. Alberto Arellano, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, al contrario. Se nos fue rapidísimo. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Es un placer. Vámonos al corte y platicamos, Belén, de la visita de Barack Obama a Cuba, que ha generado muchísima discusión. Sí, muchísimas reacciones, muchísimos gestos, muchísimos guiños. Y bueno, un día como lo han denominado, histórico. Ese sí es histórico. En el deshielo, eso sí es histórico. En el deshielo, ¿no? De las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Con este tema regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. ¿Algunos comentarios? Sí, de Uber. Seguimos igual nosotros acá en los cortes hablando de Uber y nuestra audiencia no deja tampoco el tema. Nos escribe Iván Martínez y nos comenta,
me da la impresión de que siguen regulando pensando en los empresarios más que en los usuarios, que son los que realmente importan. Y Pedro Páramo nos dice, el usuario tendría que tener participación en esto. Al final de cuentas, somos nosotros los que usamos los servicios. De alguna manera se ha expresado, ¿no?, el usuario, particularmente en redes sociales. Sí, yo creo que sí tomaron al usuario en el sentido de que nunca se esbozó la posibilidad de que se fuera Uber. Es decir, yo creo que es un servicio que la gente valora. Sin embargo, sí creo que los que pudieron ejercer presión en la regulación fueron las empresas y no los usuarios, porque lamentablemente no existen asociaciones de usuarios. Exacto. Entonces, ¿cómo presionan a sus diputados? Lo puede hacer uno personalmente, pero realmente quienes tienen un equipo de lobbying, de relaciones públicas, pues son estas empresas, Las empresas que además lo hicieron y lo hicieron bien, ¿no? Estuvieron ahí bien en las reuniones con el gobernador y tal. Y bueno, ya lo dijiste, Belén, día histórico, la visita de Barack Obama a Cuba, 88 años desde la última visita de un presidente a la isla, pues a unas millas, ¿no?, de Florida, y con muchas declaraciones que creo que son muy interesantes y que quedarán para la historia, ¿no? Que iremos desgranando ahorita con nuestro invitado. Y me parece también que con muchos guiños, ¿no?, de lo que ha sido esta visita a un presidente estadounidense, nos guste o no, carismático, que ha llegado además arropado con su familia, ¿no? También esto le ha dado un toque distinto, ¿no? Llegó aparte, con su suegra, con su esposa, que bueno, regularmente su esposa lo acompaña, pero hoy sus hijas, la suegra, lo que ha podido convivir con el cubano de a pie también, ¿no? Por ahí veía unas declaraciones de un mesero que lo atendió en uno de los sitios donde comió. En fin, muchos guiños y muchos gestos, pero no hablemos más. Ya tenemos aquí un experto. Doctor Ignacio Medina, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Académico del ITESO y de la Universidad de Guadalajara. Estuve en el ITESO, ahora estoy completamente en la Universidad de Guadalajara. Pues muy bien. Ignacio, platícanos, ¿cómo ves la visita de Barack Obama? ¿Cómo has visto las declaraciones que ha habido, que muchas han sido muy interesantes? Sí, ciertamente yo creo que se trata de un acto que resulta simbólico, pero yo digo en términos positivos. Normalmente creo que desde que existen las naciones ha habido momentos de enfrentamiento entre estados que al no haber un acuerdo común se tienen que ir a la guerra. Y lo que ahora es tan importante es que dos naciones que declaradamente se decían enemigas, pues de alguna manera entran a la negociación y sobre todo en este caso con un reconocimiento de parte del gobierno de los Estados Unidos, que era sobre todo el que más se enfocaba a visualizar a Cuba como el enemigo. Claro. Sin embargo, yo digo que hay que tener siempre aquí un contexto en el caso particular del gobierno de Obama. Es decir, es el presidente y no es todavía el Congreso, y menos el Senado, que en Estados Unidos el Senado es el que lleva la política exterior. Claro. Y en ese sentido, si están dominados la Cámara Baja y la Alta por republicanos, lo que no sabemos es cuándo van a ser los cambios trascendentales. ¿Qué cambios trascendentales? Pues el primero de ellos es que se deje de decir que Cuba es un incitador del terrorismo. Y segundo, ese embargo que dura desde los años 60, que de alguna manera ha tenido... Que eso pasa por el Congreso necesariamente. Las dos cosas, ¿no? Si el Congreso no quiere, no se van a dar esos cambios. Pero, digamos, es muy importante que como gobierno el presidente diga, hacemos este acto simbólico, es más, yo voy allí. Y me impresionó mucho la figura de Obama y sus palabras rindiéndole tributo a José Martí. Sí, tremendo. Sí, increíble eso, ¿no? Tal vez no le explicaron bien quién fue José Martí, ¿verdad? Yo creo que le faltó información a Obama porque era un antiyanquista, pero bueno. Pero bueno, tenía esta parte también de unión de ideas, pueblos. Claro, de ideas progresistas de la Unión de América Latina y bueno, poeta también, ¿no? Claro. Es como un líder de la independencia, José Martí, un gran poeta, pero todo el sentido político que él le daba, no solamente a Cuba, sino a nuestra América, que era el concepto que él utilizaba, pues realmente lo hacen un símbolo en todo el continente. Y el hecho de que Obama lo reitere ahorita, precisamente allí en la Plaza de la Revolución, es increíble. Claro. Doctor, ¿qué evaluación hace en términos muy generales de estos que han sido los primeros discursos de Obama en la isla? Y yo quisiera nada más ponerle un ejemplo. Dijeron ambos, Barack Obama y Raúl Castro, durante esta conferencia de prensa que también ha causado muchísima polémica, Barack Obama dijo, el futuro de Cuba será decidido por los cubanos,
Pero, en contraparte, Raúl Castro le responde, pues a partir de ahora nos vamos a concentrar en lo que nos acerca y no en lo que nos separa. Muchos interpretaron estas palabras como diciendo, a ver, los cubanos lo seguimos decidiendo, lo que sucede en la isla lo seguimos decidiendo los cubanos y eso es algo en lo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero hay muchas cosas en las que sí nos podemos poner de acuerdo. A mí me parece que en el marco de las relaciones internacionales aplicadas a el continente americano, lo tradicional en la postura norteamericana por lo general siempre ha sido la imposición. La imposición en términos de economía, para que le dejen los mercados abiertos para hacernos llegar todas sus mercancías, la posibilidad de seguir extrayendo recursos, y en ese sentido diríamos esto que algunos desde el punto de vista ideológico llaman el imperialismo norteamericano, es algo que de todas maneras Obama lo sigue representando. O sea, en ese sentido yo creo que cuando ahora se hace este acercamiento, incluso ya con las embajadas, relaciones formales y sobre todo la visita, lo que tenemos es que se abre la puerta a esta negociación. Pero yo digo que allí lo importante es el sentido de autonomía, ¿no? Cada una de las naciones debe elegir el camino que crea conveniente. Y lo decimos con México y con Cuba y con otros países que incluso, recuerdo sobre todo en los años 80 como Nicaragua puso en su himno Estados Unidos el enemigo de la humanidad. Y claro, en ese sentido pasan los años y eso ha cambiado, lo quitaron. Yo digo que así como Nicaragua hizo esta extracción de esa frase de su propio himno, yo le doy el sentido a Raúl Castro en este sentido, o sea, vamos a quitar aquellas cosas que nos desunan, porque ciertamente hay muchas cosas que compartimos, ¿no? Pero si permanece el sentido de autonomía, y cuando decimos autonomía, no nos estamos refiriendo a que Cuba pueda incidir dentro de Estados Unidos, que es casi imposible. Difícil. Pero ciertamente es muy posible que el lineamiento que tiene por siglos Estados Unidos de imponer las cosas, pues por lo menos declarativamente es un punto de avance. ¿Cómo de alguna manera puede esto ayudar también a Cuba? Yo digo que mucho por la cuestión misma de que es una economía muy débil. Claro. Sin embargo, a mí siempre me ha admirado de Cuba, he ido ahí muchas veces a la Universidad de La Habana, la Universidad de Cienfuegos, y me ha impresionado siempre todavía el nivel de pobreza, pero una pobreza que de alguna manera no está marcada como en el resto de América, con poquitos que concentran la riqueza. Sí. En ese sentido, diríamos, cuando uno ve la posibilidad de que la economía se levante, yo lo aplaudiría, pues, ¿no? El problema es que también desde el punto de vista cultural vendrá la intervención, ¿no? Claro. Por eso Cuba exige que se paren las transmisiones, ¿verdad? O sea, es como... Ahora, doctor, en términos de por un lado, yo creo que los cubanos tienen todo el derecho a elegir el camino que quieren llevar, el tipo de régimen político. Sin embargo, ¿qué este tipo de normalización en las relaciones con Estados Unidos, qué tanto puede ayudar, por ejemplo, a que se profundice la libertad de expresión, a que existan más posibilidades y alternativas políticas, partidos que puedan competir y que estén opuestos al régimen, a que salgan los presos políticos, al menos 55 que hay en Cuba? Es decir, ¿crees que puede ayudar esto a que Cuba tome ciertas decisiones internas que ha postergado? Yo creo que sí, aunque para Cuba, por lo que yo he escuchado en sus declaraciones, no está todavía en su agenda prioritaria, ¿no? Vi el comentario de Raúl Castro cuando le preguntaron, ¿y ya van a poner en libertad a los presos políticos? ¿Cuáles? Que me enseñen cuáles. ¿Cuáles son, no? La cuestión es que hay una confusión cuando de alguna manera se dice, ahí está dentro en la cárcel que es preso político. No, este es el que derribó el avión en tal año. Dices, no, bueno, está preso por acciones casi de terrorismo, Bueno, ¿no? eso sí, ¿no? Pero hay gente que por pensar distinto al régimen, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, las mismas manifestaciones de algunos disidentes que fueron todavía el día de ayer llevados en camión a otro lado, son parte de una sociedad donde al final de cuentas la disidencia no tenía oportunidad. Sí, claro.
Pero yo creo que ahora, más que considerar el gobierno a la disidencia como terroristas, van a ser parte de un sistema donde al final de cuentas, bueno, que lo digan, ¿no? Y si quieren participar e influir, pues que lo diga la sociedad organizada. Que lo peor, desde mi punto de vista, que le puede pasar a Cuba es que esta apertura permita, por ejemplo, que los lobbies estos de Miami se metan tan directo a La Habana que vuelvan a intervenir y a definir las políticas públicas del país. Eso sería el peor escenario, ¿no? Y van a tener más oportunidad porque de alguna manera la normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, según he visto algunas encuestas del New York Times, la población en general de Estados Unidos, como el 62% lo aprueba. Claro, sí. Pero me sorprendió, también cerca del 50 y tantos % también está de acuerdo con la normalización. Claro. ¿Qué piensan? Pues a cambiar el régimen desde dentro. Entonces se da una especie de confrontación, pero qué bueno que se dé por la vía de la discusión ideológica y ya no por el derribamiento de aviones o Playa Girón. Estados Unidos no le gusta, entonces vamos a mandar una invasión. Yo digo que necesitamos pasar a un lado esa época de confrontación, incluso bélica, para esta posibilidad de negociación, no solamente a nivel internacional, sino a nivel interno, y el partido tiene que aceptarlo. Doctor, para irnos a la pausa, ¿tendrá alguna repercusión en el electorado? No hay que olvidar que estamos en pleno proceso electoral, o están en pleno proceso electoral en Estados Unidos, sobre todo con la comunidad de Florida o de Florida. ¿Cree usted que va a tener alguna, ¿no? Claro. Totalmente, que va a tener alguna repercusión esta visita de Obama a La Habana? Yo creo que si acaso en algunos grupos ultraconservadores que todavía se oponen a esa apertura, a este tipo de posibilidad de normalización de las relaciones. Pero yo digo que en términos tendenciales, adentro de Estados Unidos está muy perfilado ya el candidato republicano y acá, aunque quedan Sanders y Clinton, la posibilidad de lograr la candidatura por el número de delegados prácticamente ya la llevó Hillary. Entonces, yo digo que la repercusión es marginal, porque sí es importante un acontecimiento, pero las tendencias, creo yo, ya están definidas. Y fíjate que Trump ya hasta declaró. Sí. Y dijo, me gustaría poner un hotel en La Habana. Lo que faltaba. La provocación, ¿no? Inmediatamente. Vamos al corte. Bueno, ya estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Gracias a usted por acompañarnos. Y gracias también por sus comentarios y opiniones. Les recordamos que estamos totalmente en vivo, entonces vamos dando salida a algunos de sus comentarios. Fausto Chagoyán nos dice, en relación al primer tema que abordábamos, Uber, la supervisión no existe y no hay autoridades que hagan cumplir la ley. Lo que hablábamos del tema de regulación sin supervisión, no sirve para nada. Funciona. Y Alejandro Cárdenas, a través de Facebook, nos dice, totalmente de acuerdo con el invitado, Obama sigue representando al imperialismo yanqui, ¿no? Sí. Y el tema, doctor, el tema de México, porque bueno, uno creería que en la relación entre Estados Unidos y Cuba, por la historia, por lo que sucedió después de la guerra de los misiles, pues México jugaría un papel importante en esta normalización y pues totalmente ausente. Sí, ahí la política exterior de México, hay que recordar que tuvo un gran nivel de valentía, porque cuando Estados Unidos presionó a que todos los países latinoamericanos rompieran con Cuba en los años 60, México se mantuvo, y en ese sentido fue como su protagonismo que lo hacía sentir gran parte de América Latina, ¿no? Sin embargo, el proceso ahora, la iniciativa le toca a Estados Unidos, e incluso los intermediarios en los años anteriores ahora, pues fue la propia Iglesia Católica, sí, ¿no? Y en ese sentido, diríamos, México no tuvo un papel relevante que podía haberlo tenido, ¿no? Yo, la mera verdad, lamento un poco los vuelcos de política exterior, sobre todo de antes de terminar el siglo XX, a una política exterior de Fox que fue de demasiada confrontación, sí, sobre todo a través de Jorge. Además, Castañeda, ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que ahora están rehaciendo la nueva relación con Cuba, pero es como muy poquito el tiempo todavía, ¿no?
y yo creo que no era tan confiable la mediación de México en este conflicto. Pero ¿no? sin proyecto, ¿no? Como que Pues la diplomacia mexicana no tiene ningún proyecto porque tú dices, se enojan mucho la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica al país por la violación sistemática que todos los vemos de los derechos humanos, pero después matan a 8 turistas mexicanos en Egipto y la diplomacia no dice nada. Como una serie de tumbos y que dices, pues, ¿estos a qué juegan? Yo creo que es el problema que ha hecho que no entre ahorita Estados Unidos así de lleno en este conflicto, y en ese sentido hubo la necesidad de otros mediadores. Pero de alguna manera yo quisiera volver sobre esta confrontación. Cuba y Estados Unidos se convirtió mucho en un tema casi de tipo ideológico. Claro. El capitalismo versus el comunismo. Y bueno, en Estados Unidos gran parte de la población todavía sigue teniendo mucho miedo a este fantasma del comunismo. Y el hecho de haber planteado, por ejemplo, en varias décadas ya, una relación nueva con China por parte de los propios Estados Unidos, que siendo también un partido comunista, toma el nombre ese de socialismo de mercado. Lo que tenemos nosotros es que, incluso siendo diferentes modelos, hay elementos en común. Por eso yo creo que diríamos la cuestión del respeto que puede haber ahorita Estados Unidos-Cuba, Cuba-Estados Unidos, cuando se mete allí una serie de exigencias. Las exigencias, lo único que yo digo y que es lo más favorable es que no pueden darse a nivel de confrontación bélica o este tipo de actitudes casi de sometimiento. Si hay diferencias de Estados Unidos en relación con Cuba, qué bueno que haya mesas de diálogo para irlo platicando, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la nueva época que debería de marcar incluso, aunque allá resulta casi imposible, en Siria, por ejemplo, Medio Oriente, que son conflictos tan explosivos donde lo primero que hacen es sacar la pistola, ¿no? Claro. Oiga, doctor, ¿y qué tan mesurados tendríamos que ser en las expectativas que se tienen en torno a este deshielo que algunos le han llamado? Porque usted lo dijo al principio y nuestro televidente lo decía también. Al final de cuentas, Barack Obama, aún con una personalidad mucho más abierta, más carismático, más progresista, dicen algunos, sigue representando los intereses de Estados Unidos. Es como si quisiéramos que el Papa hubiera ido a Cuba y hubiera dicho algo en contrasentido de la Iglesia. Al final va a seguir defendiendo los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, entonces, ¿qué tan optimistas podemos ser de que realmente sea una relación abierta y muy distinta de lo que hemos venido viendo en los últimos años? Yo digo que en ese sentido, sectores del gobierno de Estados Unidos han querido, según ellos, aprender de otras experiencias, como en Europa del Este, en donde, vamos a decir, la caída de los gobiernos socialistas de Europa del Este se debió a movimientos internos, y en ese sentido el papel ideológico desde fuera fue muy activo, ¿no? Por eso lo que yo digo es que la perspectiva norteamericana sigue siendo la misma, pero por lo menos aprendieron que no les ha funcionado la forma como lo han hecho. Exacto. Entonces van a hacerlo por la otra, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, por ejemplo, la inserción de empresas norteamericanas, la inserción de, por ejemplo, el marco de la libertad de expresión, va a ser motivo para que muchos cubanos de Miami vayan allá y empiecen a hacer sus trabajos. Pero yo digo, al final de cuentas, tenemos que probar si realmente la mayoría del pueblo cubano está de acuerdo con el modelo que han seguido, ¿no? Claro. Entonces, si ha rendido frutos ese modelo, se tiene que mostrar en una población que defienda su sistema o que quiera cambiar cosas que necesitan, ¿no? Claro. En términos económicos, me parece que hay una posibilidad de cierta mejora, sobre todo porque yo he conocido, sobre todo, pequeños individuos, grupos que, por ejemplo, empiezan a hacer negocios a nivel individual, cosa que antes estaba prohibido. Sí, no, ya está abierto. Los restaurantes, ¿no? Por ejemplo. Pero solo el pequeño propietario. Ese tipo de cosas son como iniciativa privada que estaba totalmente prohibida antes, ¿no? Pero al final de cuentas es iniciativa de la gente para tratar de sobrevivir. Totalmente. ¿No? Claro. Yo he conocido maestros que se ponen de taxistas y andan en La Habana
Porque por el salario de la universidad no les da, y sobreviven. entonces este es un intento Ahora, de sería adquirir interesante dólares. que en Cuba se pudiera mantener este sistema que yo creo que es el mejor de América Latina, de bienestar social, de educación, de salud, Alfabetización, pero que al mismo sí, de tiempo se educación. abrieran posibilidades en materia de negocio. Es decir, creo que sería un buen camino para que Cuba transitara de un modelo muy cerrado, muy autárquico, un modelo más abierto, pero manteniendo ese piso, ¿no? Que es muy raro encontrarlo en países de América Latina. Así es. Con educación buena, con salud buena, ¿no? Estaba revisando los índices de la ONU del desarrollo humano, que ya ven, ustedes pueden medir lo que es empleo, salud y educación. Exacto. Y obviamente Cuba está arriba de México. Un lugar, es increíble en ese sentido. Diríamos que a pesar de ciertas condiciones de pobreza... Aunque pensaríamos que otra cosa, ¿no? Sí, claro. Siempre cuando pensamos en Cuba pensamos en pobreza, ¿no? Ahora, doctor, me gustaría preguntarle, ¿qué tanto importa la geopolítica para este paso que dio Barack Obama? Es decir, el hecho de que China tenga empresas petroleras actualmente explotando en mares de Cuba, que haya acuerdos, por ejemplo, con España para poner hoteles. ¿Qué tanto Estados Unidos de forma pragmática ve y dice, mira, ahí hay un negocio que no estoy aprovechando, Que nos lo estamos perdiendo. que nos lo estamos perdiendo? Fíjate que es importantísimo eso por la cuestión, en algunos congresos en Estados Unidos, yo he oído a funcionarios norteamericanos que simplemente decían que en las condiciones anteriores de confrontación estaban viendo cómo Canadá y Europa estaban haciendo grandes negocios en Cuba, y ellos por las Y ahora leyes China. actuales, claro, China también, pero por las leyes actuales ellos no pueden intervenir allí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la apertura de las relaciones también procede de un sector empresarial. Es que Cuba era como, vamos a decirlo en el mal término usado por Reagan, el patio trasero de Estados Unidos. O sea, casi lo consideraban como suyo. Y en ese sentido diríamos, este alejamiento es como el alejamiento de la posibilidad de hacer grandes negocios, ¿no? Claro. Entonces, qué bueno que pueda reactivarse la economía, pero ojalá que Cuba no llegue a lo que somos muchos países latinoamericanos, un grupito de ricos y una gran mayoría de pobres. Oiga, doctor, y decía usted algo importantísimo. Habrá que ver también cómo los cubanos reciben y procesan estas nuevas relaciones. Y yo pensaría, no sé si usted tuviera algún comentario, doctor, particularmente en un grupo, los jóvenes, digamos, 20, 21, 22 años, que no les tocó en su apogeo el embargo y que ya están viviendo una realidad distinta incluso a la que vivieron sus padres. Claro. ¿Qué podemos esperar de estos jóvenes en Cuba? Simplemente a partir de ciertas reacciones, yo tengo prácticamente 3 años de no haber ido a Cuba, y en ese sentido lo que sé es más a través de las imágenes que recibo de allá, ¿no? Pero concretamente alrededor de esta visita de Obama yo veo un segmento de población, sobre todo los mayores, que están felices de tener allí al presidente. Más bien se preguntan por qué nos separamos tanto, ¿no? Pero hablar del sector de los jóvenes, yo creo que de alguna manera a mí, yo todavía no tengo un elemento como para poder afirmar por dónde van. Se me hace interesante, pasándolo a Estados Unidos en esta campaña electoral, cómo un gran sector de jóvenes está con Bernie Sanders. Totalmente. Que él se autodenomina socialista democrático, ¿no? Que para muchos en términos de hace 30 años era inconcebible, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de sectores que simpatizan con estas medidas radicales propuestas por Bernie Sanders, a mí me gustaría estudiar cómo están los jóvenes que hasta ahorita, con cierta inconformidad, habían estado presentes solamente en ciertas manifestaciones, pero muchos también en la migración, ¿no? Sí, totalmente. Incluso hay algunos casos de migración que ahorita es curioso, sectores de la población de Cuba que creen que con este restablecimiento de relaciones se acabe la ley de los pies mojados. Claro. Está haciendo que rápido quieran salirse a cualquier lado para aprovecharla antes de que la quiten. De que se vayan. Doctor Ignacio Medina, se nos acabó el tiempo. Bueno, qué bueno por este símbolo que es este reencuentro, aunque el futuro todavía hay que ver hacia dónde va. Gracias, doctor. Enrique, muchas gracias. El miércoles hablamos con el nuevo presidente del PRI, con Socorro Velázquez. 9 de la noche, no se lo pierda. Buenas noches. Gracias.